¿Cuántas cosas de tu vida elegiste tú? ¿Y cuántas solo repetiste? Bienvenidos a su canal Pisando Firme. Antes de comenzar con este nuevo capítulo, antes de abordar el tema que vamos a abordar, quiero hacer hincapié en algo que sucedió en el anterior capítulo, en el anterior tema que se grabó, hablando sobre el rencor, un tema que muchos desgraciadamente cargamos, y quiero aquí dar la mayor sinceridad posible, y siempre lo voy a tratar de hacer. En ese capítulo creo que se logró el objetivo. Llegó el mensaje donde tenía que llegar. Eso lo puedo asegurar, porque hubo personas que se molestaron, y entre ellas mi familia. Personas de las cuales hablaremos más adelante. Y no en un sentido de ataque, sino en un sentido de reflexión. No en un sentido directo, sino sobre solamente una experiencia. Lo que vi, lo que viví y cómo lo tomé. Pido una amable y la mejor disculpa si es que la quieren recibir, y si no, pues también, no hay ningún problema. Una disculpa por aquella frase que caló, aquella frase de haber mentado la madre, ¿no? Creo que no estuvo bien. De alguna manera se me hizo fácil, de alguna manera dije, ya lo hice, ya la dije, ¿no? Solamente sí me gustaría recalcar que el haberle dicho tantas cosas al señor Arturo no tendría por qué haber salido de contexto ninguna de mis palabras, porque todos saben muy bien que esas palabras eran directamente para él. Así que comencemos. Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y pues bueno, como ya lo vieron un poquito en el título, hoy hablaremos sobre esta cuestión de seguir patrones, ¿no? Y creo que nuevamente incluimos a la familia, nuevamente incluimos nuestra propia vida, ¿no? Vamos con la pequeña explicación de qué es seguir estos patrones, qué significa seguir estos patrones. Para la respuesta que me encontré, dice más o menos así: significa identificar, reproducir o extender una rutina o secuencia de acciones aprendidas, por ejemplo, en la escuela, el trabajo y en hábitos diarios, los cuales se repiten siguiendo una regla lógica o modelo establecido. En términos emocionales, son atajos cerebrales que consolidan vivencias, emociones y acciones, influyendo en cómo sentimos y actuamos, a menudo desde la infancia o adolescencia. Es un tema no muy fácil, la verdad. Es una cuestión que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siguiendo un patrón, ¿no? Que lo estamos repitiendo, que tendemos a esta cuestión de repetir lo que ya nos hirió, repetir lo que incluso en algún momento nos molestó. Porque también está la parte negativa y está la parte positiva. La cuestión o el significado que se le puede dar a esto son los patrones potenciadores y limitadores o limitantes, algo así. Es un significado más derivado a algo psicológico, ¿no? Potenciadores significa algo positivo, limitadores o limitantes es la parte negativa, ¿no? Esta parte de daños, de miedos, de dolor, toda esa cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, este significado fue el que yo me encontré, ¿no? En internet. Para mí, ¿qué es
un patrón, ¿no? Pues como aquí mismo lo dice, es una cuestión de repetir cosas, y vuelvo a lo mismo que en algún momento quizá yo mismo dije, no me parece, ¿no? Me molesta, me enoja, me dolió, me lastimó, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a ir desglosando un poco a poco, y pues bueno, a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? A ver si el mensaje vuelve a llegar a las personas indicadas. Ojalá que sí, y creo que lo estamos haciendo muy bien. Por ejemplo, vamos con una primera pregunta, ¿no? ¿Hay algo que juraste nunca hacer y terminaste haciéndolo igual? Yo, a mi perspectiva, no recuerdo haber dicho yo nunca voy, porque el haber, bueno, en su momento lo entendí, hoy pues mucho más, que si tú llegas a decir nunca, y nunca, igual nunca voy a hacer, y nunca quiero ser como él, y nunca me voy a drogar, y nunca, no, todo ese tipo de cuestiones, por alguna u otra cuestión, consciente o inconsciente, lo realizas, lo haces, ¿sí? Vamos a una pequeña cuestión que hablé en el anterior caso del rencor. Esta persona, el señor Arturo, nada más para recordarles un poquito a quienes sean nuevos, ¿quién es el señor Arturo? Pues es mi señor padre, ¿no? El que se dice ser mi padre. Ya no lo voy a volver a repetir, ¿no? Para que quede claro quién es el señor Arturo, ¿ok? Entonces, él en algún momento llegó a decir, yo soy mejor papá que mi papá, ¿no? Bueno, antes de esto, él muchas veces llegó a decir, yo nunca voy a ser como mi papá, ¿sí? Un señor que, pues sí, padre presente ausente, un señor que a ojos del señor Arturo, pues tuvo muchos hijos regados, ¿no? Como se le conoce en algunos lugares, ¿no? Hijos regados, pero a final de cuentas, él terminó haciéndolo y lo hizo peor, ¿sí? Porque no solamente dejó hijos regados, sino que no quiso saber nada de ellos, ¿no? Incluyéndome, claro, ¿no? Por lo menos su padre pues estaba tratando de estar atento de sus hijos y estar presente, y pues bueno, ellos tuvieron por allá su historia, ¿no? Entonces, ese es un patrón de esos, y luego el patrón se arrastra hacia mí, y créanme, y a lo que yo tengo memoria, yo no he dicho nunca voy a ser como Arturo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de decirlo, no se trata nada más de decirlo, no se trata nada más de decir yo nunca, ¿no? Es pues, realmente tratar de realizarlo con acciones, de cambiar la historia, de ser diferente, ¿no? Y ahora con una historia nueva que viene a mi vida, el presentarme ya como una imagen paterna, ¿no? Y luego vienen estos pensamientos de tener que cambiar la historia, de hacer las cosas lo mejor posible porque no soy perfecto, pero no repetir esos daños, no repetir esas malas costumbres, ¿no? Porque también soy un poco de la idea de que al momento de tú tener estos supuestos hijos regados o hijos en otras relaciones, que no signifique el hacer a un lado, a tus otros hijos, ¿no? O el hecho de quedar mal con una pareja. Porque claro que hay muchos tipos de términos, muchos vínculos ahí en el proceso, pero es simplemente hacer las cosas bien. ¿Ya no quieres estar con tu pareja? Excelente, buenos términos, tanto por la salud emocional y
y mental y de muchas cuestiones, si es que hay de por medio hijos, ¿no? Y más adelante piensas volver a tener otra familia, ¿no? Entonces, esta cuestión de a lo mejor tener hijos regados, no creo que va más al significado de los tengo y los dejo por ahí, ¿no? El hecho de realmente decir, tengo a mis hijos, ¿no? Así sea con una o dos parejas, es porque estás al tanto de ellos, es porque has respondido como padre o como madre, ¿no? Es que le has dado la atención, es que le has dado el amor, es que has estado presente en sus momentos, por más mínimos, para tu hijo, importantes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Empiezo una etapa de paternidad donde tengo que ver qué es lo que debo de cambiar, qué es lo que yo puedo hacer nuevo y mejorarlo en el proceso, ¿no? Entonces, claro, vamos a ir paso a paso con toda esta nueva etapa la cual más adelante les iré platicando y pues simplemente seguir rompiendo los patrones, porque creo que he roto muchos. Hay muchos patrones con los que yo ya no me he quedado, hay muchos patrones que aún tengo que seguir cortando, claro que sí, porque claro que todavía hay patrones que yo cargo, ¿no? Hay cadenas que yo sigo jalando, ¿no? Entonces, pues la cuestión principal es que si tú quieres cambiar tu historia y ser diferente, pues es eso, cortar los patrones que de niño, que en la adolescencia, que la vida misma te fue creando, ¿no? Continuemos con una siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué precio pagas por no cambiar? Creo que el hecho de engancharte con este pasado, ¿no? De dolor, de abandono incluso, de rechazo, ¿no? Y a la vez es quedarte ahí en esa cuestión. Hay muchos caminos que la vida te hará tomar, siempre y cuando seas un poco consciente de tus decisiones, siempre y cuando sepas cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Pero también si no eres consciente de eso, puede que lo normalices, puede que te dé igual, ¿no? Vamos por partes. ¿Qué precio pagas por no cambiar? Por esta cuestión, vuelvo a lo mismo del rechazo, del abandono, de un miedo, de seguir patrones, pues te puede llevar a una situación deprimente, a una situación de ansiedad, te puede llevar a una situación de amargura, claro que sí, te puede llevar a una situación de incluso quedarte sin nada, ¿no? De incluso adentrarte a las adicciones, ¿sí? Una persona que desgraciadamente, por cualquier tipo de historia que haya tenido, se queda en la calle, ¿no? Un homeless, por ahí dirán, una persona sin hogar, una persona que a final de cuentas es algo muy cierto, ¿no? A quien por ahí haya visto pues este grupo llamado La Patrulla Espiritual, es mucho dolor lo que cargas, ¿no? Qué manera tuya de sufrir, sí, totalmente, ¿no? De una droga, de estar enganchado a una adicción, cualquier tipo de droga, al alcohol, al no ser rechazado, no. Es una parte que luego todos nos queremos hacer de la vista gorda y es que yo no estoy en esa situación. Pues no estás en una situación de
no estás sin hogar. Pero ¿qué crees? Incluso puedes tener todo el lujo y estás solo. Estás solo por una actitud. Estás solo por tu forma de ser. Estás solo por no haber cambiado tu propia perspectiva, por no haber cambiado tu propia forma de ser. Vuelvo a lo mismo, por tu amargura, sí, por ser una persona poco empática también, poco humana, porque incluso hiciste cosas desagradables para tu familia, sí, ciertas o no, te las ganaste o no, y por eso estás solo. No estás sin hogar, pero va a sonar duro, pero tus hijos no te quieren y tú quieres estar ahí, y no, porque no te lo ganaste, ¿no? Hace un momento que comentaba las adicciones, ahí se siguen también muchos patrones, ¿no? Hay me parece que es un refrán, una historia, esta cuestión de, en una familia está el padre y la madre y hay 2 hijos. El padre, un alcohólico empedernido. Los hijos ven esta historia, el padre violento, alcohólico y demás. Los hijos empiezan a crecer, llegan adultos y uno de ellos se vuelve alcohólico y el otro no. Y entonces les preguntan a uno de ellos, al alcohólico, ¿por qué tú eres alcohólico? Porque yo vi que mi papá era alcohólico, porque yo vi que mi papá tomaba todos los días, por eso me volví alcohólico. Entonces van con el otro hermano y le preguntan, oye, ¿por qué tú no eres alcohólico? Porque yo vi a mi papá tomar todos los días, porque yo vi a mi papá cómo era un alcohólico y cómo era de violento con nosotros o con mi mamá, ¿no? Es por eso que no me volví alcohólico. ¿Quién rompió el patrón? Pues es obvio, ¿no? Y el que no lo rompió es porque fue su única manera de refugiarse, ¿sí? De pensar y normalizar que ese era el destino, porque eso es lo que se vio en casa, porque eso es lo que le mostraron o ese le mostró su papá, ¿no? Es una cuestión muy, quizá muy crítica, quizá que mucha gente se pone de un lado, quizá mucha gente se pone de otro lado, pero la realidad es esa. La realidad es que uno sí decidió cambiar y el otro no. Uno quiso hacer las cosas mejor por sí mismo y el otro no. Entonces, ¿quién está bien en esta historia? ¿Quién está bien en tu propia historia? Pues sí, principalmente uno. Principalmente uno es el que debe de estar bien porque uno sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Si no puedes con eso, si sabes que estás volviendo a repetir lo que ya viste y que sigues sufriendo y es que mi papá era un alcohólico, pero tráiganme otra pinche caguama porque lloro por eso todos los días. Ah, cabrón. Nada más por tomar tú crees que se te va a olvidar. Nada más tú porque lo viste, el tomar X o Y sustancia te va a hacer olvidar. ¿Te va a detener un poquito el pensamiento de todo lo que sufriste? No, porque la realidad siempre es la misma, o mucho peor, ¿no? ¿Qué precio pagas por no cambiar? Pregúntatelo a ti mismo, ¿qué precio pago por no cambiar? Mucho. No solamente puedes llegar a sufrir tú,
sino también los que están a tu alrededor. El precio que puedo pagar por no cambiar yo es ser igual o peor que Arturo. Es ser igual o peor que toda mi familia. Y no solamente hablo de la familia del señor Arturo, sino de las dos, paterna y materna. Si yo no cambio, claro que puedo repetir la historia. Claro que la puedo hacer peor. Claro que sí, porque ya lo he visto. Sí. Y eso que yo tenía un respaldo de una mujer que ha hecho hasta lo imposible por no caer yo en esas garras, ¿no? Si así se le puede llamar. Por no caer en esos patrones. Claro que ha habido respaldo. Y de alguna manera, aunque muy dura y demás, han servido, ¿no? Por eso es que hoy por hoy me sigo transformando. Es que por eso hoy por hoy comunico esta experiencia hacia ustedes. Porque quiero cambiar. Simplemente por eso. Vamos con una siguiente pregunta. Esta es muy buena. ¿Hasta qué punto lo que eres tú? ¿Hasta qué punto lo que eres es tu responsabilidad y no de tu pasado? ¿Sí? Quiero hacer un entre paréntesis aquí. Precisamente en el capítulo anterior sobre el rencor, por ahí vuelvo a lo mismo, el mensaje llegó y pues vinieron las críticas, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo me van a echar a mí la responsabilidad de cómo es el papá de él, ¿no? Pues en parte sí es su responsabilidad. Así como si en algún momento yo llego a hacer algo, puede que sea mucha responsabilidad de mis papás. Puede que sí. Entonces, puede que también sea responsabilidad de los papás de Arturo el cómo es hoy en día. Claro que sí. Lo voy a poner lo más simplificado que se pueda. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres de cómo es el señor Arturo? El no haber aprendido a ponerle límites, el resolverle un poco las cosas, el ser un poco alcahuetas, el ser muy duros, el no demostrar amor y cariño, padrino. Esas son las verdaderas responsabilidades. No quiere decir que el que sea hoy, la responsabilidad tuya es de es que no lo estoy guiando por el buen camino, es que no le estoy ayudando a que eduque bien a sus hijos. No. Porque soy un poquito de la idea de que desde tu niñez hasta 15 años, 16 años, que ya a lo mejor tu conciencia como adolescente empieza a caminar un poco, empieza a mejorar. Creo que hasta ahí hay un poco de la obligación, no responsabilidad, la obligación de los padres de guiarlos por un buen camino a sus hijos, ¿sí? A partir de esa edad en adelante, muchas de las consecuencias y causas que haga una persona, un 80% es responsabilidad de nosotros mismos y el otro 20% de la educación, los valores, las acciones, el cariño, porque todo tiene un factor. Todo eso, ese 20% de atrás, llega a tener un poco de responsabilidad. Vuelvo a lo mismo en las consecuencias o causas de uno mismo. Claramente que a veces
Mi señora madre me decía, es que no hagas tal cosa, es que no respondas de tal manera, es que no digas nada, es que, etcétera, etcétera. Porque ¿qué van a decir de mí como mamá? Por la educación que yo te di. Órale, va. Hasta cierto punto lo comprendo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Creo que soy lo suficientemente consciente por lo que digo, lo que hago. Entonces no se sienta del todo responsable porque yo sé muy bien lo que estoy diciendo, porque sé muy bien lo que estoy haciendo, porque sé muy bien a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Mi 80% de responsabilidad, obligación y derecho ahí está. Y el otro 20% es de mi mamá. Porque claro, porque siempre vamos a tener esa tendencia a que esa persona es un ratero porque no le pusieron un alto en su casa. Esa persona o esa mujer creó un monstruo porque se volvió un asesino serial. Esa persona abandonó a sus hijos porque lo vio de sus papás o porque eso lo vivió también, ¿no? Porque su papá fue igual, porque su mamá fue igual, porque eso no se descarta. Tanto padres y madres abandonan, ¿no? Claro que siempre vamos a tener esa tendencia de responsabilizar en la mayoría de las ocasiones a los padres, pero vuelvo a lo mismo, el 80% hay suficiente capacidad mental, se supone, y si no es porque nunca se atendió esa cuestión mental, psicológica o psiquiátrica, dependiendo, tenemos la suficiente conciencia mental de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero si aún así 30 años, si a tus pinches 30 años todavía quieres que tu mamá te vaya a defender porque estás teniendo una discusión con tu mujer, pues ahí sí no mames, ¿no? Creo que entonces tú quieres revertir la responsabilidad cuando mejor te convenga. Pues qué padre, ¿no? Para todos sería eso. Y no, la verdad es que no. Entonces, regresando al punto principal, ¿hasta qué punto lo que eres es tu responsabilidad? Un 80% tú, o incluso tirándole al 90% y el restante tus papás. Porque claro, que el adulto que seas hoy o mañana, la educación, los valores, la empatía, la humanidad, el respeto, tus derechos, obligaciones, todo viene y siempre vendrá de lo que aprendiste en tu casa. Otra historia será de lo que empiezas a crear tú en tu casa cuando tengas tu familia. Pero vuelvo a lo mismo, siempre vas a traer algo que aprendiste en tu hogar, en tu infancia, en tu adolescencia. Vamos con una siguiente pregunta. ¿Te cuesta expresar lo que sientes o sientes demasiado y no sabes cómo manejarlo? Miren, para empezar, quien lo quiere entender de esta manera, excelente, y quien no, pues también está en todo su derecho. Las emociones realmente no se manejan, no se controlan, se trabajan, se viven, ¿sí? Se expresan. Esa es la única realidad. Entonces, ¿te cuesta expresar lo que sientes o sientes demasiado? A mí me ha pasado de las dos, ¿sí? Tanto he sentido demasiado y no sé cómo, pues, expresarlo, vaya. Y también me cuesta expresar lo que siento, ¿sí? Entonces, ¿por qué me cuesta expresar? Porque a veces siento que puedo lastimar, porque muchas veces yo mismo me prohibí expresarlo, ¿no? Si ahorita a lo mejor un poco mi pensamiento es de que no siento que me vayan a ayudar del todo,
o siento que hay personas a quienes no les va a interesar, ¿no? O que el expresarme haga que se burlen, porque en algún momento, pues entre amigos, ¿no? Entre cuates, pues expresabas a lo mejor ciertas cosas y se burlaban, o eso era una herramienta que ellos utilizaban para seguirte haciendo bullying. Entonces, claro que pues hubo un momento, mucho tiempo en el que yo me tuve que callar cosas, y no por obligación, y no bueno, no encuentro la otra palabra, pero a lo mejor incluso por reprimirlo, por no sentir esa sensación de que lo estaban utilizando en mi contra, ¿no? Sí, cuesta mucho expresar lo que sientes, pero cuando empiezas a crecer y entiendes de distintas maneras las cosas y dices, sí, está bien encabronarme, está bien llorar, está bien estar feliz, ¿no? Porque luego también hay personas que les molesta o les da envidia que estés sonriendo, estés feliz, ¿no? No siempre lo hago, pero a veces incluso con el propósito de que me vean, ¿no? A veces incluso voy en la calle y voy sonriendo y la gente se me queda viendo, así como, cabrón, estoy pinche loco, ¿no? Pero a veces lo hago a propósito. A veces sí estoy feliz y no me doy cuenta que sí estoy sonriendo, que es muy raro en mí, la neta. Entonces, a veces cuando lo hago a propósito, es raro que pueda yo contagiar, pero claro que siempre significa que tú eres el extraño porque estás sonriendo. ¿Cómo vas a estar sonriendo si todos estamos estresados? Si mira la vida cómo es de cruel, mira. Sí, yo sé, lo entiendo. Pues yo también lo vivo todos los días. Pero hay que buscar esos ratos de felicidad, hay que buscar esos ratos de divertirse con la vida, ¿no? De que si ya te aventaste un pinche round con la vida, pues a lo mejor ese fue el que ganaste. De tantos que tuviste, de tantos que van a ver, pues ese que sí ganaste, diviértete, disfrútalo, ¿no? Porque encontraste un trabajo, porque te fue bien en la escuela, porque sacaste 10, porque entraste a la carrera que querías, por lo que tú quieras. Sonríele un poco a la vida, sonríete a ti mismo, ¿no? ¿Por qué prohibirte expresar? Sentir demasiado creo que es de las peores cosas de la ansiedad, ¿no? Una cosa que mucho tiempo viví, es una cuestión bien cabrona, ¿no? Ojalá en algún momento podamos adentrarnos más, a esta cuestión del tema de la ansiedad y de muchas otras emociones, pero nomás como pequeño punto, parte de mi historia. A mí lo que me sucedió con la depresión, pues era el movimiento, ¿no? Que no podía contener, movimiento de pierna, ¿no? No sé si ahorita se alcance a ver, pero lo estoy haciendo. Pero otras de las cosas que me enseñó hay que estar tranquilo, ¿no? Porque claro que tanto era la ansiedad y el enojo, la ira que yo cargaba, que empezaron momentos donde me daban piquetes en el pecho, ¿no? Como si el corazón aquí me oprimía horrible, ¿sí? Los que tienen ansiedad o los que sufren esta cuestión, creo que me van a entender muy bien, ¿no? Eran como piquetes cabroncísimos, ¿sí? No sé cómo expresarlos, que te oprimían y era de, aguanta, ¿no? Se te va el aire, ¿no? Y no sabes ni qué hacer. No sabes ni qué hacer porque la sensación de enojo, la sensación de la ansiedad, la traes a full, que tu cuerpo te está respondiendo, que tu cuerpo te está diciendo, aguanta, checa, ¿no? Checa que te está haciendo daño, que te estás haciendo daño. Por guardar también tantas emociones, por no expresar lo que sentías. Y ahorita a veces lo expreso, lo hablo y no les parece, ¿no? Entonces, mientras tú te sientas bien, haz lo que tengas que hacer, siempre y cuando no dañes a otras personas, ¿no? Porque ese tampoco es el chiste, ¿no? Ni venganza, ni nada de eso, ni juzgar, muchas cuestiones, ¿no? Y siempre la finalidad, pues va a ser buscar una ayuda, una herramienta, ¿sí?
Yo muchas veces la tuve, la busqué, pero muchas otras también no la aproveché, muchas otras sentí que no me escuchaban, entonces dije, ¿de qué me sirve a mí una cuestión psicológica, no? Claro que ahorita pues sí te puedo decir que sí la necesito, claro que sí, me gustaría estar en un lugar atendiéndome, sí, pero también sé que hay otras prioridades a las que debo de ponerle mi atención, como al principio te lo decía, esta etapa nueva que estoy viviendo de paternidad y pues hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Pero también tiene que llegar el momento de tomarme el tiempo de, a ver, vamos a arreglar las cosas como son y pues más que nada para mejorarme a mí mismo y a mi pequeño reflejo, ¿no? A quien va a estar ahí muy, muy pronto, viendo lo que haga, influyendo en su vida, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter más en ese tema porque claro que vamos a hablar más adelante de ello. Entonces, pues simplemente aprender a expresar lo que sientes, ¿no? Y si no, pues buscar la ayuda necesaria. Vamos con una siguiente pregunta. Y creo que va un poco de la mano del anterior. ¿Cómo te enseñaron a manejar el dolor? ¿A callarlo? ¿Explotarlo? ¿O simplemente ignorarlo? Creo que la mayoría de las personas lo ignoran o lo callan. Es muy raro quien sepa expresarlo, explotarlo y decir, ¿sabes qué? Si me siento de la fregada, ¿sí? Ahorita no me molestes porque me siento de la fregada. Porque me duele esto que está sucediendo, cabrón, ¿no? Esto que me acaba de pasar o esto que está sucediendo en mi vida, claro que me duele que me despidieron, claro que me duele que se murió mi perro, claro que me duele que se murió mi madre, claro que me duele que se me murió mi hermano, claro que me duele que me desaparecieron a mi hermano, a mi familiar. Porque desgraciadamente es algo que sucede todos los días, ¿no? Claro que me duele. Déjame llorarlo, déjame sentirlo. ¿Cómo que échale ganas, cabrón? Como que ya pasó, ¿no? Claro, si ya no puedes, si llevas mucho tiempo con ese dolor, vuelve a lo mismo, busca la herramienta, busca el lugar adecuado para poderlo trabajar, ¿no? Porque también es difícil y complicado para la familia que está a tu alrededor, que te quiere ver bien, ¿sí? Hay personas que sí te van a decir, pero aquí estoy yo, ¿no? Sigue adelante por nosotros y nosotros seguimos contigo. Y no te queremos ver así. Es muy diferente esas palabras a, ya deja de llorar, ya pasó, ¿no? Es un perro nada más. Ya pasó tiempo de que tu hermano ya no está. Ah, cabrón. Esa es la peor empatía que puede tener una persona hacia otra. Échale ganas. ¡Puta madre! De las peores palabras y de los peores consejos que tú crees que puedes dar, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejas el dolor? ¿Cómo te enseñaron a manejar el dolor? Por lo menos a mí, a expresarlo. ¿Mucho tiempo lo callé? Claro, no lo descarto. Mas sin embargo, nunca me limitaron. Mas sin embargo, siempre fue una presión constante de dime lo que sientes, exprésamelo. ¿Te duele? Ven, aquí está mi hombro, aquí están mis brazos para que lo llores, ¿no? Y a veces cuando pues ya no se podía, aprovechabas eso, aprovechabas esos brazos y llorabas hasta cansarte o hasta quedarte dormido por todo lo que guardabas.
es esta cuestión de romper patrones, ¿sí? Que yo tuve una madre a la cual desgraciadamente no le prestaban la atención suficiente como hija y quiso conmigo de alguna manera para mí en lo personal fue de más, fue una atención rebasada, exagerada, pero fue buena, dio lo que no le dieron, ¿no? Y eso tiene mucho valor, ¿no? Dar lo que nunca recibiste. Estar cuando nunca estuvieron, ¿no? Rompió el patrón y quiso hacerlo diferente conmigo. Y se empezaron a crear quizás otros patrones que también yo fui rompiendo, ¿no? Y dije, vamos a hacer las cosas diferentes. Sí, hay muchas cosas que no le parece quizás a ella, que no le parece quizás a mi familia, pero digo, es que esto no está bien, ¿sí? Por injusticias, por prejuicios, por etcétera, etcétera. Es que esto no está bien. Es que es lo que hay. No. Es que no debería de ser lo que hay. Es que debe ser lo correcto, ¿sí? Lo que yo te estoy comentando debería de ser lo correcto porque no solamente lo digo yo, lo dice quizás una ley, lo dice quizás el internet, lo dice, no sé, fuentes verídicas, claro, ¿sí? No te voy a decir, no, porque lo encontré en TikTok. No. Porque lo encontré en un lugar verídico, en un lugar que lleva quizás años, en un libro quizá, ¿no? Porque esta es la verdad, quizá no absoluta, pero es la verdad. Quizá para muchos otros normalizada, quizá para muchos otros una mejoría, ¿no? Todos los días seguimos aprendiendo a cómo romper patrones. Desgraciadamente, muchos somos inconscientes y no sabemos ni qué es un patrón. No sabemos cuál es el patrón que seguimos cargando. Porque yo, a mi punto de vista, ¿estoy repitiendo patrones? No tanto esa cuestión de repetir patrones. Más sin embargo, sí me da miedo repetirlos. Más sin embargo, sí me da miedo el de en algún día pensar, puta, y si no estoy realmente presente como a mí me gustaría que estuviera, ¿no? Y si se me hace fácil la vida y abandono a mis hijos, o a mi hijo, ¿no? No, pues no deberías, porque se supone que estás consciente. Correcto, ¿no? Entonces, es la cuestión donde tú mismo te cuestiones, donde tú mismo empiezas a analizar tu vida y la vida presente y dices, sí, algo está cambiando o algo debe de cambiar. Porque eso dolió, porque eso lastimó, porque eso me molestó, ¿no? Y poco a poco lo vas a ir reconociendo. Pero si no analizas, no trabajas, tú vas a seguir en lo mismo. Simplemente te vas a querer justificar de que te volviste alcohólico porque eso era lo que viste en casa. De que te volviste adicto porque tus amigos lo hacían. De que, no sé, muchas cuestiones que principalmente como jóvenes adultos, tratamos de justificarnos por cosas bien estúpidas. Eso es la realidad, ¿no? Y que luego ya como adultos las adaptas y dices, es que yo ya soy un adulto, o sea, a mí no me puedes cuestionar porque soy un adulto. Ah, chinga, ¿por qué no? ¿Por qué no te das cuenta que por más adulto no eres 100% maduro? Por más adulto no estás haciendo totalmente lo correcto o lo que deberías de hacer como adulto, ¿no? Es que estás repitiendo patrones y deja tú de los patrones, no estás siendo ni responsable de tus actos, ¿no? Para tratar ya
de finalizar todo esto, los patrones en parejas. Los patrones en parejas, ¿cuántos patrones crees que has seguido tú? ¿Qué has repetido? ¿Sí? Para esto quiero entrar a una siguiente pregunta. ¿Qué tipo de relaciones repites sin darte cuenta? Yo en lo personal creo que sí rompí mucho esa parte y creo que de alguna manera no se repitió ese patrón, ¿no? En mis relaciones o en mi relación actual. No, para nada. Porque mis primeras 2 relaciones, personas muy de casa, muy tranquilas, muy amables, muy todo. El que fue gacho o el que no aceptó las cosas como eran, no tomó las riendas como haya sido, fui yo, ¿no? Creo que yo no puedo decir nada malo de ahí. En mi tercera relación y penúltima, penúltima, pues no, las cosas no se hicieron bien, ni de su lado ni de mi lado. Hubieron muchos daños, se crearon muchas inseguridades por ambas partes. Y luego cambiar a una relación después, que es mi actual relación, pues sí, se arrastró un poquito con ese patrón de tengo esta inseguridad, qué pedo, no sé por qué no contestas, etcétera, ¿no? O el hecho mismo mío de es que si no le digo me va a reclamar, ¿no? O si no le digo en dónde estoy o lo que hago, me va a reclamar, ¿no? Porque sí pasó, ¿no? Entonces, pero se rompió el patrón, ¿no? Ahora el chiste pues es nada más tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? Porque eso es lo único que quiere, o lo que yo quiero, ¿no? Estar tranquilo, pero a veces es bien complicado. Quizá no todos lo van a entender. Pues no, porque muchos... Hay tantas cabezas tan enfermas que se les hace normal, igual, les da igual, pero hay quienes sí queremos cambiar la historia, hay quienes sí queremos crear una verdadera vida feliz con el amor de tu vida, ¿no? Y desapegarse de muchas cosas y quitarnos tantos miedos, tantos monstruos, tantas cadenas, tantos patrones y hacer las cosas bien, ¿no? Creo que mi patrón en una cuestión de buscar una relación, etcétera, etcétera, pues fue más esta parte de algo que ahorita ya está mal. Insistir. Idealizar a una persona, a una mujer. Ilusionarme. Fueron patrones que siempre tomé. Y en mi relación actual dije, no más, lo que se dé se va a dar y ya, ¿no? Porque en las otras era de, mañana me caso con ella, casi, ¿no? Pero eran patrones que yo venía así formando desde hace mucho, y va a decir que sí, y la voy a enamorar, y o sea, muchas cosas muchas ideas que te haces, y pues no resultaban, ¿no? Y así me la viví con muchas personas a las que fueron mis novias o traté de conquistar, ¿no? Acá no idealicé y las cosas se fueron dando. Y ojalá se sigan dando de la mejor manera. Para concluir, quiero dejarte una pregunta y pues como siempre, mi frase final, ¿no? Analízala, si se puede, contéstame, déjame tu respuesta en los comentarios y la pregunta es la siguiente: ¿qué patrón, si es que lo reconoces, te gustaría romper en tu vida? ¿Qué patrón te gustaría romper en tu vida? Déjamelo en los comentarios y pues bueno, como siempre vamos con la frase final y pues bueno, espero les agrade.
Continuar patrones es un ciclo que muchos quisieran normalizar, pero romperlos es hacerte saber apreciar. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden, no olviden dejar su like, suscribirse si es que eres nuevo por aquí. Y pues nada, recuerda, mi nombre es César Yepes. Cuídate mucho, te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima.